Durante siglos, la historia nos ha enseñado a ver a la mujer bajo ciertos moldes. La madre protectora, la esposa obediente, la reina piadosa que intercede por los pobres. Ese ha sido, al menos, el relato oficial que las crónicas y las leyendas han transmitido de generación en generación. Una imagen de virtud, de delicadeza, de sacrificio silencioso. Pero en las sombras de los palacios, en los callejones de las ciudades en convulsión, o incluso en los campos de batalla, hubo mujeres que rompieron con ese molde. Mujeres que no se limitaron a rezar, obedecer o esperar su destino. Mujeres que decidieron empuñar un puñal, mezclar un veneno, planear una emboscada o ejecutar un crimen con sus propias manos. Y cuando lo hicieron, el impacto fue devastador. Porque no solo se trataba de un asesinato, era un desafío a toda la estructura social que había definido lo que una mujer debía ser. Desde la antigüedad, existe una figura recurrente que provoca tanto miedo como fascinación, la de la femme fatale, la mujer peligrosa, seductora, calculadora, capaz de arrastrar a los hombres a la perdición. La encontramos en la Biblia con Dalila, que traiciona a Sansón, en la literatura clásica con Clitemnestra, que asesina a su esposo Agamenón, y siglos después, en el cine negro del siglo XX, encarnada en mujeres misteriosas que usan la atracción como su arma más mortal. Este arquetipo es universal porque toca una fibra muy profunda, el miedo a lo inesperado, a la transgresión, al poder oculto bajo una apariencia de fragilidad. Cuando un hombre mata en la historia, los cronistas lo narran como una guerra, una conquista, un acto de poder. Pero cuando es una mujer la que asesina, el relato se vuelve diferente. Su acción no solo desafía la ley, también desafía las expectativas culturales. Cada daga empuñada por una mujer parecía romper, de un tajo, el contrato social que la relegaba al silencio y a la obediencia. Y por eso sus crímenes, más allá de su violencia, han quedado grabados con especial intensidad en la memoria colectiva. En este viaje, exploraremos la vida y los crímenes de 10 de las asesinas más infames de la historia. Mujeres que, por ambición, venganza, ideología o simple brutalidad, dejaron una huella imposible de borrar. Algunas pertenecieron a las más altas cortes, rodeadas de lujos y conspiraciones palaciegas. Otras surgieron desde la miseria, en los márgenes de la sociedad, y convirtieron el dolor en violencia. Visitaremos la Roma imperial, donde una madre envenenó a un emperador para asegurar el poder de su hijo. Pasaremos por la Francia revolucionaria, donde una joven provinciana apuñaló a uno de los líderes más influyentes de su tiempo en plena bañera. Nos internaremos en los salones de un castillo húngaro, escenario de uno de los casos de asesinatos en serie más espeluznantes jamás atribuidos a una mujer. Viajaremos también al Japón samurái, para descubrir a una guerrera que decapitó a sus enemigos en combate singular, y a la India del siglo XX, donde una mujer campesina, humillada y violentada, transformó su sufrimiento en una masacre que aún divide opiniones. 10 historias separadas por siglos y por culturas, pero unidas por un hilo común: la ruptura de las expectativas, el desafío al orden establecido, el miedo que se genera cuando una mujer toma en sus manos la decisión de matar. Este no es un recorrido cómodo ni edulcorado. Es un descenso al lado más oscuro de la historia, donde la belleza, la astucia o la desesperación se mezclan con la violencia. Historias donde el crimen se convierte en arma de poder, y donde las asesinas no solo arrebataron vidas, sino que, en algunos casos, alteraron el rumbo mismo de los imperios.
Acompáñenos en este viaje a través de los siglos. Una travesía que nos llevará de la Biblia a la Revolución Francesa, de la Rusia zarista a la Nueva York de los años 20. Porque estas son las 10 mujeres que, con un puñal, con veneno o con un disparo, cambiaron la historia para siempre. Caso 1. Charlotte Corday, Francia, 1793. El verano de 1793 marcó uno de los momentos más oscuros de la Revolución Francesa. Las plazas públicas de París se habían convertido en escenarios de sangre, donde la guillotina trabajaba sin descanso. El aire estaba impregnado de miedo y de sospecha. Nadie estaba a salvo de ser denunciado como traidor a la patria. En medio de ese clima de terror, una joven provinciana llamada Charlotte Corday decidió que un solo acto violento podía salvar a su país, aunque ello le costara la vida. Charlotte Corday había nacido en Normandía en 1768. Huérfana desde muy joven, pasó parte de su infancia en un convento, donde recibió una educación poco común para una mujer de su tiempo. Allí leyó a los clásicos, a los filósofos ilustrados, y desarrolló una visión política que pronto la alejaría del papel pasivo que se esperaba de ella. Cuando estalló la revolución, Corday abrazó las ideas reformistas, pero tomó partido por la facción girondina, moderada frente al radicalismo de los jacobinos. Los girondinos, que habían abogado por una república más descentralizada y menos violenta, fueron rápidamente acorralados por sus rivales jacobinos, encabezados por figuras como Robespierre, Danton y, sobre todo, Jean-Paul Marat. Marat era un periodista inflamado, autor de panfletos encendidos que exigían sangre y más sangre para purificar la república. Sus escritos, redactados desde la bañera en la que pasaba la mayor parte del tiempo a causa de una dolorosa enfermedad cutánea, eran leídos como llamados a la ejecución masiva. Para Charlotte Corday, Marat no era un héroe revolucionario, sino un monstruo que había transformado la libertad en carnicería. En julio de 1793, cuando la violencia jacobina alcanzaba su punto más alto y decenas de girondinos eran arrestados o ejecutados, Corday tomó una decisión definitiva. Viajó a París, llevando consigo un cuchillo de cocina oculto bajo su ropa. Su plan era sencillo y, al mismo tiempo, casi suicida: asesinar a Marat y con ello detener la espiral sangrienta que devoraba a Francia. El día 13 de julio, Charlotte consiguió acceder a la casa del periodista en la Rue de Cordelier. Fingió tener información sobre conspiraciones girondinas en Caen y pidió audiencia directa con él. Marat, que recibía visitas en su bañera debido a sus dolencias, accedió a escucharla. Mientras tomaba nota de los nombres que ella le ofrecía, Charlotte sacó el cuchillo y lo hundió en su pecho, atravesando de un solo golpe el corazón del hombre más temido de París. Marat murió casi instantáneamente, dejando caer su pluma y su lista de acusados en el agua teñida de sangre. El impacto fue inmediato. La noticia se expandió como un incendio. Para los jacobinos, Marat se convirtió en mártir de la revolución, una víctima sacrificada por la causa. El pintor Jacques-Louis David inmortalizó la escena en un lienzo que hoy es uno de los símbolos más potentes del arte revolucionario: la muerte de Marat. En él, el líder aparece sereno, casi cristificado, como si hubiera entregado su vida por la libertad del pueblo. Charlotte, por su parte, no intentó huir. Fue arrestada en el acto y sometida a un juicio sumario. Lejos de mostrarse arrepentida, defendió con firmeza su crimen. Declaró que había matado a un hombre para salvar a 100.000, convencida de que con la desaparición de Marat
se pondría fin a la masacre revolucionaria. Su serenidad y su porte altivo en el tribunal sorprendieron incluso a sus acusadores. El 17 de julio, apenas 4 días después del asesinato, Charlotte Corday fue conducida a la guillotina. Vestía una blusa roja, símbolo reservado a los criminales condenados por asesinato. Según los testigos, subió al cadalso sin temblar e incluso sonrió al verdugo. Sus últimas palabras fueron una afirmación de que había cumplido su deber con Francia. La cuchilla descendió entre los aplausos de algunos y la indignación de otros. Lejos de frenar la violencia, el acto de Charlotte Corday la intensificó. Los jacobinos aprovecharon la muerte de Marat como excusa para endurecer aún más el terror, multiplicando las ejecuciones y reprimiendo cualquier oposición. Lo que ella había concebido como un sacrificio heroico se transformó, en los hechos, en un catalizador de más sangre. Hoy, más de 2 siglos después, Charlotte Corday sigue siendo una figura ambivalente. Para algunos, es la ángel de la libertad, una mujer que se atrevió a desafiar la tiranía jacobina. Para otros, no fue más que una asesina que cometió un error fatal al creer que un crimen podía detener la violencia de una revolución desbordada. Lo cierto es que su acto dejó una huella indeleble en la historia. Una joven de 25 años que, con un solo cuchillo y un instante de determinación, cambió para siempre el rumbo de la Revolución Francesa. Caso 2. Wu Zetian y la corte Tang, China, siglo VII. En el vasto escenario de la historia china, pocas figuras han sido tan controvertidas y al mismo tiempo tan decisivas como Wu Zetian. En un mundo gobernado por emperadores, generales y sabios varones, ella rompió con todas las reglas al convertirse en la única mujer que llevó el título oficial de emperador de China. Y lo hizo en medio de intrigas palaciegas, alianzas cuidadosamente tejidas y, según los cronistas de la época, una cadena de asesinatos que borraron del camino a sus rivales. Wu Zetian nació en el año 624 en una familia relativamente acomodada. Su destino parecía limitado a un papel secundario en la corte, como una de las muchas concubinas que servían al emperador Taizong de la dinastía Tang. Sin embargo, desde muy joven demostró una combinación poco común de inteligencia, ambición y frialdad estratégica. A diferencia de otras mujeres confinadas en el harén, Wu supo aprovechar su posición para observar los engranajes del poder, aprender de los burócratas y descubrir cómo funcionaba el delicado equilibrio entre las facciones de la corte. Tras la muerte de Taizong, Wu no desapareció en la sombra como dictaba la costumbre. En lugar de retirarse a un convento budista, logró algo casi impensable: regresar a palacio como concubina de su sucesor, Gaozong, y poco después convertirse en su consorte principal. La historia oficial cuenta que, en ese camino, no dudó en eliminar a quienes se interpusieran en su ascenso. El episodio más perturbador relatado por los cronistas es el de la muerte de una de sus propias hijas recién nacidas. Según las fuentes hostiles a Wu, la niña murió asfixiada en la cuna, y Wu culpó a la emperatriz Wang, su rival en el trono. El escándalo resultante llevó a la caída de Wang y dejó el camino libre para que Wu se convirtiera en la mujer más poderosa de la corte. ¿Fue realmente Wu la responsable de la muerte de su hija? ¿O fue una acusación fabricada por cronistas confucianos, enemigos de la idea de una mujer gobernante? Es difícil saberlo con certeza. Lo indiscutible es que a partir de ese momento, Wu Zetian no volvió a detenerse. Consolidó su posición eliminando a rivales políticos mediante envenenamientos, destierros
y, en ocasiones, brutales ejecuciones. Los altos funcionarios que dudaban de su legitimidad eran acusados de traición y eliminados sin contemplaciones. Y sin embargo, reducir a Wu Zetian únicamente a una figura de sangre sería injusto. Durante el reinado de Gaozong, y sobre todo después de su muerte, cuando ella se erigió en emperatriz regente y finalmente en emperador de China en el año 690, Wu emprendió reformas de enorme trascendencia. Fortaleció la burocracia imperial y promovió el sistema de exámenes civiles, que permitía a hombres talentosos de familias no aristocráticas ascender en la administración. Favoreció al budismo frente al confucianismo, ganándose el apoyo de monjes e intelectuales. Y sobre todo, mantuvo un control férreo sobre un imperio que se extendía desde Corea hasta Asia Central. El contraste entre su brutalidad y su visión política ha hecho de Wu Zetian una figura fascinante. Por un lado, la leyenda negra la presenta como una asesina despiadada, capaz incluso de sacrificar a sus propios hijos por el poder. Por otro, los registros históricos muestran que bajo su gobierno, la dinastía Tang alcanzó una de sus etapas más estables y prósperas. Fue una gobernante temida, sí, pero también respetada y en muchos casos, eficaz. Tras casi medio siglo en el poder, Wu Zetian fue obligada a abdicar en el año 705, poco antes de su muerte. Los historiadores confucianos que escribieron después de ella la retrataron como un monstruo, un ejemplo de lo que ocurre cuando una mujer osa usurpar el poder reservado a los hombres. Pero el tiempo ha matizado esa visión. Hoy se la reconoce como una de las grandes figuras políticas de la historia china, cuya ambición y crueldad se entrelazaron con una capacidad real para gobernar. Wu Zetian dejó un legado contradictorio: asesina para algunos, visionaria para otros. Lo cierto es que fue ambas cosas. Supo usar el miedo y el crimen como herramientas políticas, pero también dejó una huella institucional que sobrevivió siglos más allá de su muerte. Su historia recuerda que, en el ajedrez del poder, pocas piezas fueron tan inesperadas y tan decisivas como aquella mujer que, en pleno siglo VII, se atrevió a llamarse a sí misma emperador de China. Caso 3. Erzsébet Báthory, Hungría, siglo XVI. En el corazón de Europa, en un tiempo marcado por guerras, intrigas religiosas y rivalidades dinásticas, una mujer de la nobleza húngara se convirtió en protagonista de una de las leyendas más oscuras de la historia. Su nombre fue Erzsébet Báthory, pero la posteridad la recordaría con un título mucho más siniestro: la Condesa Sangrienta. Erzsébet nació en 1560 en una de las familias más poderosas de Hungría. Los Báthory eran una estirpe influyente, emparentada con príncipes y reyes, capaz de inclinar la balanza política de la región. Desde niña, Erzsébet recibió una educación poco común. Hablaba latín y alemán, conocía de leyes y administración, y se movía con soltura en la rígida corte aristocrática. A los 15 años, se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un distinguido militar conocido como el héroe negro de Hungría, por su ferocidad en las guerras contra los otomanos. Juntos se establecieron en el castillo de Chachtice, una fortaleza que, con el tiempo, se volvería sinónimo de horror. Tras la muerte de su marido en 1604, Erzsébet quedó viuda con apenas 44 años y dueña de vastas propiedades. Fue en este periodo cuando comenzaron a circular rumores que pronto se transformaron en acusaciones formales. Jóvenes campesinas, enviadas a su servicio, desaparecían sin dejar rastro. Las familias empezaban a sospechar, pero el poder de los Báthory
protegía a la condesa de cualquier investigación seria. Con el tiempo, los testimonios se hicieron más concretos. Criadas, vecinos y sacerdotes hablaban de torturas en las mazmorras del castillo. Golpes, quemaduras, cortes con cuchillas, mutilaciones e incluso la práctica de morder la carne de las víctimas fueron descritos en los procesos judiciales. Las cifras estremecen aún hoy. Algunos documentos mencionan decenas de muertes, otros, más de 600. Aunque es muy probable que estas cifras hayan sido exageradas, lo cierto es que la magnitud de las acusaciones fue suficiente para sacudir a todo el reino. Fue en este contexto donde nació la leyenda más célebre, la de los baños de sangre. Según el relato popular, Erzsébet descubrió que al azotar brutalmente a una criada, la sangre que le manchó la piel le devolvía un aspecto más joven. Convencida de que había encontrado el secreto de la eterna juventud, habría ordenado desangrar a doncellas para bañarse en su sangre. Aunque los historiadores coinciden en que esta parte de la historia fue probablemente una exageración o incluso una invención posterior. La imagen de la condesa, sumergida en un baño rojo, quedó grabada para siempre en la imaginación colectiva. La realidad judicial, sin embargo, fue menos teatral y más política. Durante años, las denuncias contra Erzsébet fueron desoídas debido a su linaje. Pero hacia 1610, cuando las muertes eran ya imposibles de ocultar, el rey Matías II decidió actuar. Un grupo de nobles irrumpió en el castillo de Šachtise y, según las crónicas, encontró cadáveres y muchachas torturadas. El juicio que siguió fue extraordinario. Se recogieron más de 300 testimonios, algunos de ellos aterradores, que describían con detalle los supuestos métodos de la condesa. Sin embargo, Erzsébet nunca fue sometida a un juicio directo. En parte, su posición aristocrática la protegió. Condenar a muerte a una mujer de su rango habría sido un precedente peligroso para la nobleza. En su lugar, se dictó una sentencia peculiar. Erzsébet fue confinada en su propio castillo, emparedada en una de las estancias, donde pasó sus últimos años. Murió en 1614, aislada del mundo y convertida ya en leyenda. La historia de Erzsébet Báthory ha sido reinterpretada una y otra vez. Para algunos, fue una asesina en serie cuya crueldad no conoció límites. Para otros, fue víctima de una conspiración política destinada a apropiarse de sus tierras y riquezas, exagerando o inventando sus crímenes. Lo cierto es que la combinación de testimonio judicial, mito popular y el atractivo morboso de los relatos de sangre transformaron su figura en un arquetipo del terror. Su legado cultural es innegable. Erzsébet inspiró a Bram Stoker en la construcción de su Drácula y con el tiempo se convirtió en símbolo de la aristocracia corrupta y decadente que se alimentaba de los más pobres. Literatura, cine y música han recreado una y otra vez su figura, a medio camino entre la historia y la leyenda. Erzsébet Báthory encarna la fascinación por la violencia femenina en un mundo dominado por hombres. Su historia, real o magnificada, nos recuerda hasta qué punto el poder, la crueldad y el mito pueden entrelazarse hasta formar un personaje inmortal. La condesa sangrienta sigue viva en la memoria colectiva, no tanto por lo que realmente hizo, sino por lo que la imaginación de generaciones posteriores decidió que había hecho. Caso 4. Phoolan Devi, la reina bandida, India, siglo XX. En la vasta y compleja historia de la India, pocas figuras han generado tanta controversia como Phoolan Devi. Para algunos, fue una asesina despiadada.
una criminal que desató una masacre inolvidable. Para otros, fue un símbolo de resistencia, la mujer que se alzó contra un sistema feudal y patriarcal que había hecho de ella una víctima desde la infancia. Lo cierto es que su vida, marcada por violencia, venganza y poder político, parece más una epopeya trágica que la biografía de una campesina nacida en la miseria. Phulan Devi nació en 1963 en una familia humilde de la casta Malaj, considerada baja en la rígida jerarquía social india. Su infancia estuvo marcada por privaciones, trabajos duros y una desigualdad feroz. A los 11 años fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor, un matrimonio infantil que se convirtió rápidamente en una pesadilla. Abusada y abandonada, Phulan regresó a su pueblo marcada ya por el estigma de ser una esposa rechazada. La pobreza y las tensiones de casta agravaron su situación. En su juventud, Phulan fue víctima de repetidos abusos sexuales, tanto en su entorno familiar como fuera de él. Este contexto de violencia permanente la empujó hacia un destino inesperado: unirse a una banda de dacoits, los temidos bandidos rurales que operaban en el norte de India, en la región de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh. Los dacoits, mitad guerrilleros y mitad forajidos, vivían al margen de la ley, desafiando tanto a las autoridades como a los terratenientes locales. En ese entorno brutal, Phulan encontró primero más violencia, fue nuevamente maltratada por miembros de la banda, pero también encontró aliados. Uno de ellos, Vikram Mallah, un bandido de casta baja como ella, la tomó bajo su protección. Con el tiempo, Phulan dejó de ser una víctima pasiva y se convirtió en líder. Forjó una reputación de mujer implacable, capaz de planear emboscadas y ajustar cuentas con aquellos que la habían humillado. El episodio que definió su vida y la transformó en mito fue la llamada Masacre de Bhai, en 1981. Tras haber sido secuestrada y violada en repetidas ocasiones por hombres de castas altas en ese pueblo, Phulan regresó meses después con su banda. Reunió a decenas de hombres en la plaza y, en un acto de venganza brutal, ordenó la ejecución de más de 20 de ellos. El suceso conmocionó a todo el país. Para unos, era un crimen atroz. Para otros, la justicia de una mujer que se atrevía a devolver golpe por golpe en una sociedad que siempre había protegido a los poderosos. A partir de entonces, Phulan se convirtió en leyenda. La prensa la apodó la reina bandida, y su rostro se convirtió en sinónimo de desafío al orden establecido. Durante 2 años permaneció en fuga, escondida en los bosques y protegida por simpatizantes que la veían como una especie de vengadora popular. Finalmente, en 1983, tras negociaciones complejas y con la promesa de un trato relativamente indulgente, Phulan Devi se entregó a las autoridades. Pasó 11 años en prisión preventiva sin juicio, hasta ser liberada en 1994. Lo sorprendente vino después. Lejos de quedar marginada, Phulan entró en la política. Aprovechando su fama, fue elegida diputada por el partido Samajwadi en 1996, representando a comunidades campesinas y castas bajas. En el Parlamento, defendió los derechos de los marginados y, paradójicamente, se convirtió en una figura institucional en la misma sociedad que alguna vez la había perseguido. Sin embargo, su pasado nunca dejó de acecharla. El 25 de julio de 2001, cuando regresaba a su residencia en Nueva Delhi, fue asesinada a tiros por hombres armados. El crimen fue atribuido a venganzas relacionadas con la masacre de Bhai, recordando que las heridas abiertas de aquel acto de venganza
nunca habían cicatrizado del todo. La figura de Phoolan Devi sigue siendo profundamente ambivalente. Para muchos, fue una criminal que manchó sus manos con la sangre de inocentes. Para otros, fue una heroína que personificó la rabia de millones de mujeres pobres y humilladas, que encontraron en ella un símbolo de resistencia. Su historia, situada entre la violencia y la redención política, entre la víctima y la verdugo, ilustra la complejidad de la condición femenina en un mundo marcado por la desigualdad de género y de casta. En definitiva, Phoolan Devi no fue una simple bandida ni una simple diputada. Fue ambas cosas. Su vida muestra hasta qué punto la frontera entre justicia y venganza puede desdibujarse, y cómo una mujer que fue enterrada en vida por la pobreza y la violencia pudo, por un tiempo, erigirse como reina de su propio destino, aunque su final volviera a teñirse de sangre. Caso 5. Agripina la Menor. Roma, siglo I. En el corazón del Imperio Romano, donde el poder absoluto se mezclaba con el veneno y la traición, pocas figuras han brillado con tanta intensidad y han caído con tanta brutalidad como Agripina la Menor. Miembro de la dinastía Julio-Claudia, sobrina de un emperador, hermana de otro, esposa de un tercero y madre de Nerón, fue protagonista de uno de los periodos más turbulentos de la historia romana. Su nombre está asociado a la ambición, a la manipulación política y a un destino marcado por la sangre. Agripina nació en el año 15 después de Cristo, hija de Germánico, el brillante general, y de Agripina la Mayor. Desde su infancia supo lo que significaba el poder, pero también la fragilidad de los lazos imperiales. Su hermano, Calígula, llegó al trono y la rodeó de lujos y privilegios, pero también de sospechas. En ese mundo de intrigas, Agripina aprendió a moverse con cautela, cultivando alianzas y fortaleciendo su influencia en los pasillos del palacio. Su vida estuvo marcada por matrimonios estratégicos. El segundo, con el cónsul Cayo Crispus Pacienus, la dotó de una enorme fortuna. Pero su mayor movimiento político fue sin duda su unión con el emperador Claudio, su propio tío, en el año 49. A ojos de Roma, fue un matrimonio escandaloso, pero para Agripina representaba la posibilidad de colocar a su hijo, Lucio Domicio Aenobarbo, el futuro Nerón, en la línea sucesoria. Los cronistas romanos, especialmente Tácito y Suetonio, sugieren que fue ella quien urdió la muerte de Claudio. En el año 54, el emperador murió tras ingerir un plato de setas. Los rumores aseguraban que Agripina había envenenado las setas para asegurar la coronación de su hijo. Nunca hubo pruebas definitivas, pero la rapidez con la que Nerón fue proclamado emperador alimentó la sospecha de que la mano de su madre había estado detrás de aquel repentino final. Convertida en la mujer más poderosa de Roma, Agripina no se conformó con el papel de madre del emperador. Durante los primeros años del reinado de Nerón, ella fue la verdadera soberana. Se sentaba junto a él en audiencias oficiales, aparecía en las monedas imperiales y daba órdenes en su nombre. Su influencia era tan evidente que muchos senadores y generales sabían que, en realidad, Roma estaba siendo gobernada por una mujer. Pero ese dominio tenía un precio. Nerón, joven e impulsivo, pronto comenzó a resentirse de la sombra omnipresente de su madre. Lo que comenzó como un lazo de protección y alianza se transformó en un duelo de poder. Agripina no dudaba en enfrentarse a su hijo cuando creía que sus decisiones ponían en riesgo el legado que tanto le había costado asegurar. Nerón, por su parte, veía en ella un obstáculo que debía ser eliminado.
El desenlace fue digno de una tragedia romana. Según los relatos, Nerón planeó varias veces la muerte de su madre, primero mediante venenos, luego con trampas. Incluso se dice que ordenó construir un barco preparado para hundirse con Agripina a bordo. Pero ella sobrevivió a cada intento. Finalmente, en el año 59, Nerón decidió acabar con la ambigüedad. Envió a sus soldados a la villa de Agripina en Miceno. Cuando la rodearon y le dieron el primer golpe, la madre del emperador gritó una frase que quedó inmortalizada en la memoria romana: «Golpead mi vientre, allí donde estuvo Nerón». Fue su último desafío, una manera de recordar que, incluso en el momento de su muerte, ella seguía siendo la que había dado vida al emperador. La figura de Agripina ha sido objeto de interpretaciones contradictorias. Para algunos cronistas romanos, fue una madre monstruosa, una mujer dominada por la ambición que no dudó en asesinar para colocar a su hijo en el trono. Para otros, fue una víctima de su propio juego político, atrapada en una red de intrigas donde sobrevivir requería ser tan implacable como los hombres que la rodeaban. Hoy, al mirar atrás, Agripina la Menor encarna esa paradoja. ¿Fue la protectora de un hijo que no supo agradecerle nada, o la asesina que forjó a uno de los emperadores más temidos de Roma? Lo cierto es que su vida, marcada por el poder, el veneno y la traición, nos recuerda hasta qué punto la Roma imperial era un escenario donde el amor familiar y la ambición podían confundirse hasta volverse indistinguibles. Caso 6. Fanny Kaplan, Rusia, 1918. El año 1918 fue uno de los más convulsos en la historia de Rusia. Apenas habían pasado unos meses desde la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques, liderados por Lenin, habían tomado el poder. El imperio zarista se había derrumbado, pero lo que emergía en su lugar era aún incierto. Un país devastado por la guerra mundial, desgarrado por el hambre y al borde de una guerra civil que enfrentaría hermanos contra hermanos. En ese escenario de caos y esperanzas, una mujer llamada Fanny Kaplan decidió que su misión en la vida era acabar con Lenin. Fanny Kaplan no era una desconocida en los círculos revolucionarios. Nacida como Feiga Roitblatt en una familia judía pobre de Volinia, en el actual territorio de Ucrania, desde muy joven se unió a los movimientos anarquistas y socialistas que se oponían al régimen zarista. A los 16 años fue arrestada por su participación en un atentado contra un gobernador imperial. Condenada a trabajos forzados en Siberia, pasó más de una década en condiciones extremas, lo que le dejó secuelas físicas y psicológicas. Allí perdió gran parte de la visión. Quedó prácticamente ciega de un ojo y con la vista reducida en el otro. Al salir de prisión tras la Revolución de Febrero de 1917, Kaplan se unió a los socialistas revolucionarios, conocidos como eseristas, un partido que había sido aliado inicial de los bolcheviques, pero que pronto entró en conflicto con ellos. Para Kaplan y sus compañeros, Lenin no era un libertador, sino un dictador en ciernes que había traicionado la revolución al disolver la Asamblea Constituyente y al firmar la paz de Brest-Litovsk con Alemania. A sus ojos, los bolcheviques habían usurpado el sueño de libertad y lo estaban transformando en una tiranía aún más peligrosa que la zarista. El 30 de agosto de 1918, Lenin dio un discurso en una fábrica de Moscú. Al salir, rodeado de obreros y simpatizantes, Kaplan lo esperaba. A pesar de su mala visión, se acercó lo suficiente para sacar un revólver y disparar 3 veces. Una bala alcanzó el hombro de Lenin, otra le rozó el cuello y una tercera se incrustó en su brazo. Lenin cayó herido, sangrando, pero no murió.
Fue trasladado de inmediato para ser atendido, y los médicos lograron salvarle la vida. Sin embargo, nunca se recuperaría por completo de esas heridas. A partir de entonces, su salud se deterioró hasta llevarlo a la parálisis y a la muerte temprana en 1924. Kaplan fue arrestada de inmediato. Ante los interrogadores, confesó el atentado sin mostrar arrepentimiento. Declaró que había actuado sola, por convicción política, porque consideraba a Lenin un traidor de la revolución. Sus palabras fueron claras. Yo consideraba a Lenin un traidor a la revolución, y por eso lo disparé. El impacto del atentado fue enorme. Para los bolcheviques, el ataque fue la señal definitiva de que sus enemigos estaban dispuestos a destruirlos. Ese mismo día, otro dirigente bolchevique, Moisei Uritsky, había sido asesinado en Petrogrado. Los dos atentados combinados encendieron las alarmas. El régimen se sintió rodeado de conspiraciones y decidió responder con la violencia más brutal. Así nació lo que se conocería como el Terror Rojo, una ola de represión que incluyó arrestos masivos, ejecuciones sumarias y persecución contra todo aquel sospechoso de simpatizar con los eseristas, los mencheviques o con el antiguo régimen zarista. Kaplan, por su parte, no tuvo un juicio formal. Apenas 3 días después del atentado, el 3 de septiembre de 1918, fue ejecutada de manera sumaria por la Cheka, la policía política bolchevique. Los relatos varían. Algunos dicen que fue fusilada, otros que fue llevada a un patio de la prisión y ejecutada en silencio. Su cuerpo nunca fue entregado y, según ciertas versiones, fue incinerado en secreto para que no quedaran restos que pudieran convertirse en símbolo de resistencia. La historia de Fanny Kaplan ha quedado marcada por la ambigüedad. Para los bolcheviques y sus herederos, fue poco más que una terrorista, una asesina ciega en todos los sentidos, incapaz de comprender el rumbo de la historia. Para otros, fue una mártir de la revolución traicionada, una mujer que, a pesar de su fragilidad física y de sus años de sufrimiento, tuvo el coraje de enfrentarse al hombre más poderoso de Rusia. Lo cierto es que, con 3 disparos, Fanny Kaplan no solo hirió a Lenin, sino que también transformó el destino de la Revolución Rusa. Su atentado se convirtió en el pretexto perfecto para desatar una represión sin precedentes, en la que decenas de miles murieron. Y aunque su nombre hoy no es tan recordado como el de otros protagonistas de aquel tiempo, su acto marcó un punto de no retorno, el inicio del régimen del terror que consolidaría al bolchevismo en el poder durante décadas. Caso 7. Dalila. Tradición bíblica. Siglo XI a VI. Pocas figuras femeninas han tenido tanta fuerza simbólica en la historia cultural de Occidente como Dalila, cuyo nombre ha quedado asociado durante siglos con la traición, la seducción y la caída del héroe. Su historia se encuentra en el Libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, y se sitúa en un tiempo de conflictos constantes entre los israelitas y los filisteos, en torno al siglo XI a.C. El protagonista de este relato es Sansón, juez de Israel y guerrero temible, cuya fuerza sobrehumana le permitía vencer ejércitos enteros con sus propias manos. La Biblia explica que esta fuerza provenía de su condición de nazareo, un hombre consagrado a Dios bajo un voto especial que incluía la prohibición de cortarse el cabello. El largo de su melena era el símbolo físico de su alianza con lo divino y, al mismo tiempo, la fuente de su poder. Es en este contexto donde aparece Dalila. El texto bíblico no nos dice demasiado sobre su origen, aunque la tradición la ha identificado como
filistea. Lo que sí deja claro es que su papel en la historia será decisivo. Los príncipes filisteos, desesperados por detener a Sansón, recurrieron a ella. Le ofrecieron una gran suma de dinero si lograba descubrir el secreto de su fuerza y entregarlo en sus manos. Dalila entonces puso en práctica la estrategia más antigua de la seducción: la insistencia, el juego de la confianza, la manipulación emocional. 3 veces preguntó a Sansón de dónde provenía su fuerza, y 3 veces él la engañó con respuestas falsas. Pero Dalila no se rindió. Según el relato bíblico, lo acosó día tras día con sus ruegos, hasta que Sansón, agotado y confiado, finalmente le confesó la verdad. Si le cortaban el cabello, perdería su fuerza. Lo que ocurrió a continuación es una de las escenas más conocidas de la Biblia. Mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, Dalila llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Al despertar, Sansón descubrió que su poder lo había abandonado. Dalila, en ese momento, lo entregó a los filisteos, quienes lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron prisionero a Gaza, donde lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como esclavo. Dalila no lo mató con sus propias manos, pero su traición fue la causa directa de la humillación, la tortura y finalmente la muerte de Sansón. En la tradición cristiana, judía e incluso islámica, Dalila ha quedado como un símbolo de la mujer peligrosa, capaz de doblegar al hombre más fuerte con astucia, deseo y engaño. La figura de Dalila ha tenido un eco inmenso en la cultura occidental. Desde la Edad Media, su nombre se utilizaba como advertencia moral en sermones y tratados. La mujer seductora que corrompe al hombre justo. En el arte, su historia fue representada en incontables pinturas, frescos y esculturas. Caravaggio, Rubens y Rembrandt retrataron la escena del corte del cabello con un dramatismo desgarrador. El héroe dormido, la mujer inclinada sobre él, las tijeras listas para sellar la traición. En la literatura, Dalila se convirtió en arquetipo de la femme fatale, la mujer que combina belleza y traición, dulzura y muerte. Desde las tragedias barrocas hasta el romanticismo y más tarde la novela decimonónica, su sombra aparece detrás de personajes como Carmen de Mérimée o las vampíricas seductoras de la literatura gótica. Incluso en el cine negro del siglo XX, la mujer fatal que arrastra al protagonista a la perdición es heredera, en parte, de Dalila. Lo interesante es que algunos estudios modernos han reinterpretado su historia. En un mundo dominado por hombres, Dalila era una mujer que, al igual que muchas otras de su tiempo, no tenía poder político ni militar. Su único recurso era la astucia. Desde esta perspectiva, su traición no sería solo un acto de maldad, sino también un ejercicio de supervivencia en un contexto de violencia constante. Sin embargo, la tradición dominante prefirió verla como la encarnación del engaño femenino, reforzando la desconfianza hacia las mujeres que se salían del rol esperado de madres y esposas obedientes. Así, Dalila es uno de los primeros y más influyentes ejemplos de mujer asesina o traidora en la historia cultural. No empuñó una espada en el campo de batalla ni lideró una rebelión, pero con unas tijeras y una mentira logró lo que ningún ejército pudo: derrotar al héroe más fuerte de Israel. Y con ello, dejó una marca imborrable en la memoria de Occidente, convertida para siempre en sinónimo de traición femenina. Caso 8. Vera Zasulich, Rusia, 1878. En la Rusia del siglo XIX, la represión política y la creciente desigualdad social habían creado un ambiente explosivo. El zar Alejandro II, conocido en un principio como el zar reformador,
por haber abolido la servidumbre en 1861, había visto cómo sus tímidas reformas despertaban aún más expectativas entre los sectores liberales y revolucionarios. Pero cuando estas demandas se intensificaron, la respuesta del Estado fue endurecer la censura, vigilar a los opositores y castigar con brutalidad a quienes se atrevían a cuestionar la autocracia. Fue en este escenario donde una mujer llamada Vera Zasulich se convirtió, de manera inesperada, en un símbolo de la lucha contra el poder. Vera nació en 1849 en una familia empobrecida de la nobleza. Desde joven estuvo expuesta a las ideas revolucionarias que circulaban entre los intelectuales rusos de mediados de siglo. Como muchas mujeres de su generación, se sintió atraída por el nihilismo, un movimiento cultural y político que rechazaba las estructuras tradicionales, la iglesia, la monarquía, la familia patriarcal, en busca de una transformación radical de la sociedad. Su participación en círculos clandestinos y su contacto con propagandistas la convirtieron en un blanco de la policía zarista, que la detuvo en varias ocasiones. El detonante de su acción más famosa llegó en 1877, con un episodio que indignó a la opinión pública. Un joven revolucionario llamado Alexei Bogolyubov, encarcelado por motivos políticos, fue brutalmente golpeado en prisión por orden del general Fyodor Trepov, gobernador militar de San Petersburgo. El castigo, aparentemente por una falta menor de disciplina, se convirtió en símbolo de la arbitrariedad y la crueldad del régimen. Vera Zasulich decidió vengar aquella humillación. El 24 de enero de 1878, se presentó en la oficina de Trepov con un revólver escondido bajo su ropa. Fingiendo tener un asunto administrativo, logró llegar hasta él. Sin vacilar, le disparó a quemarropa, hiriéndolo de gravedad. Después no huyó. Se entregó de inmediato a las autoridades, declarando que había actuado en defensa del pueblo ruso. El juicio que siguió fue un auténtico terremoto político. Lejos de ser un proceso rutinario, se convirtió en un debate público sobre la legitimidad del poder autocrático y el derecho de los ciudadanos a resistirse a la tiranía. Su defensa fue asumida por el célebre abogado Peter Alexandrov, quien presentó a Zasulich no como una criminal, sino como una mujer movida por la justicia y la indignación moral frente a la brutalidad del Estado. El veredicto sorprendió a todos. El jurado, influenciado por la presión popular y por la evidencia de la arbitrariedad gubernamental, la absolvió. La sala estalló en aplausos, y la noticia recorrió toda Rusia. Una mujer había atentado contra uno de los representantes más poderosos del zar y había salido libre. Para muchos, aquello fue una victoria moral contra el despotismo. La absolución de Zasulich tuvo consecuencias profundas. En primer lugar, marcó un hito en la percepción de la mujer dentro de los movimientos revolucionarios. Hasta entonces, la figura femenina había sido asociada más con la maternidad o la beneficencia social. Vera demostró que una mujer podía actuar con la misma decisión política y la misma violencia que sus compañeros hombres. Se convirtió en ejemplo para muchas jóvenes que, en las décadas siguientes, se unieron a los grupos terroristas que buscaban acabar con la autocracia, como la organización Narodnaya Volia, responsable del asesinato del zar Alejandro II en 1881. En segundo lugar, el caso generó un cambio en la estrategia del Estado. Si una mujer podía convertirse en heroína pública tras disparar contra un alto funcionario, entonces era necesario endurecer el control. En los años siguientes, el régimen zarista restringió aún más las libertades políticas
y persiguió con mayor saña a los revolucionarios. Vera Zasulich, sin embargo, no se quedó en la senda del terrorismo. Tras el juicio, pasó un tiempo en el exilio europeo, donde entró en contacto con figuras clave del socialismo, como Karl Marx y Georgi Plejanov. Con el tiempo, se convirtió en una intelectual influyente del movimiento marxista ruso, colaborando en la fundación del grupo Emancipación del Trabajo, germen de lo que más tarde sería el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. El recuerdo de su atentado en 1878, sin embargo, nunca se borró. Fue el episodio que la convirtió en un mito. La joven revolucionaria que, revólver en mano, desafió al poder del zar y salió absuelta gracias al apoyo del pueblo. Su figura se movió entre la criminal y la heroína, entre el gesto desesperado de violencia y la valentía política. Así, Vera Zasulich ocupa un lugar único en la historia de las mujeres asesinas o violentas. No actuó por ambición personal, ni por celos, ni por venganza íntima, sino por un ideal político. Su bala no iba dirigida contra un enemigo privado, sino contra lo que representaba el poder despótico. Y con ello, cambió no solo la percepción de las mujeres en la lucha revolucionaria, sino también la historia del propio movimiento obrero en Rusia. Caso 9. Ruth Snyder. Estados Unidos, 1927. En el Nueva York de los años 20, una ciudad que bullía con jazz, automóviles, luces eléctricas y la prohibición del alcohol, también reinaba otro fenómeno: el sensacionalismo de la prensa. Los periódicos competían por historias de crimen, sexo y escándalos que se vendían como pan caliente en los kioscos. Fue en este contexto donde el caso de Ruth Snyder se convirtió en uno de los más mediáticos y recordados de la historia criminal estadounidense. Ruth Brown Snyder no parecía, a primera vista, una mujer destinada a los titulares. Ama de casa de Queens, casada con un editor de revistas de nombre Albert Snyder, llevaba una vida que aparentaba normalidad. Pero tras esa fachada se escondía un matrimonio marcado por el desamor y la frustración. Ruth sentía que su esposo era frío, autoritario y emocionalmente distante. La aparición de un amante, un vendedor de artículos deportivos llamado Henry Judd Gray, fue la chispa que encendió la tragedia. Juntos comenzaron a tramar un plan: asesinar a Albert Snyder y cobrar un seguro de vida que Ruth había conseguido que él firmara, bajo circunstancias sospechosas, con una cláusula de doble indemnización en caso de muerte accidental. La suma era considerable para la época: $50,000, lo que hoy equivaldría a casi $1 millón. La noche del 20 de marzo de 1927, Ruth y Judd Gray pusieron en marcha su plan en la casa de Queens. La escena fue torpe y violenta. Gray intentó estrangular a Albert con una cuerda, pero no tuvo la fuerza suficiente. Ruth lo golpeó con un objeto pesado y finalmente lo asfixiaron entre ambos con gas. Después, intentaron simular un robo, desordenando la casa y atando a Ruth para que pareciera víctima del asalto. El problema fue que el montaje era tan poco convincente que la policía sospechó desde el primer momento. Ruth, en su primera declaración, cayó en contradicciones. Los investigadores notaron que la escena del crimen estaba mal fingida. Pronto las pruebas apuntaron hacia ella y Gray, quienes no tardaron en culparse mutuamente durante los interrogatorios. La relación extramarital, el seguro de vida y la falta de coartadas los hundieron. El juicio fue un espectáculo. La prensa lo siguió día a día, explotando cada detalle escabroso. La frialdad de Ruth, el carácter pusilánime de Gray, la pasión clandestina entre ambos y, sobre todo,
el morbo de una mujer que había planeado matar a su marido. Los periódicos amarillistas, como el Daily News, convirtieron a Ruth en una figura de fascinación y repulsión a la vez. La esposa traidora, la viuda negra moderna. La condena fue inevitable. Ambos fueron sentenciados a morir en la silla eléctrica de Sing Sing. Gray aceptó su destino con resignación, pero fue Ruth quien atrajo toda la atención mediática en sus últimos momentos. Y es aquí donde su caso adquirió una dimensión única en la historia del periodismo. El 12 de enero de 1928, Ruth Snyder fue ejecutada. Entre los testigos había un periodista del Daily News llamado Tom Howard, que había logrado introducir clandestinamente una pequeña cámara fotográfica atada a su tobillo con un dispositivo especial. En el instante en que la corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Ruth, Howard accionó el disparador oculto. La fotografía, borrosa pero inconfundible, mostraba el cuerpo de Ruth en el momento de su muerte. Al día siguiente, ocupó toda la portada del periódico con un título gigantesco: Dead. Fue un éxito de ventas sin precedentes. Millones de ejemplares se distribuyeron en Nueva York y más allá, y la imagen se convirtió en una de las más impactantes del periodismo gráfico del siglo XX. La foto levantó un intenso debate sobre los límites de la prensa y el uso del morbo para vender noticias. Algunos la consideraron un atentado contra la dignidad humana, mientras que otros defendieron el derecho del público a ver la verdad sin filtros. Lo cierto es que marcó un antes y un después en la cultura mediática. Demostró que el crimen femenino, cuando era amplificado por imágenes escandalosas, podía convertirse en un fenómeno de masas. El caso de Ruth Snyder no solo dejó la historia de un asesinato conyugal mal planeado, sino también una reflexión sobre el papel de la prensa, la explotación del morbo y la manera en que la sociedad de los años 20 consumía historias de mujeres asesinas como si fueran parte del espectáculo. Ruth pasó a la historia no solo como criminal, sino como protagonista de la primera gran fotografía de una ejecución en Estados Unidos. Una imagen que todavía hoy sigue siendo estudiada en las facultades de periodismo y criminología. Caso 10. Tomoe Gosen, Japón, siglo XII. En el imaginario japonés de los siglos medievales, pocas figuras han alcanzado tanta fuerza legendaria como la de Tomoe Gosen, una mujer samurái que luchó durante las guerras Genpei, 1880-1185, un conflicto que marcó el fin de la era Heian y el ascenso del shogunato de los Minamoto. Aunque las crónicas históricas mezclan hechos con elementos épicos, el recuerdo de Tomoe se ha mantenido vivo durante más de 800 años, no solo como guerrera, sino como símbolo de que las mujeres también podían empuñar la espada y decidir el destino de una batalla. El Heike Monogatari, la gran crónica de esa guerra, la describe con palabras que combinan belleza y brutalidad. Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, cabello largo y rasgos delicados. Era también una arquera de primera clase, y como espadachina, era una guerrera que valía por 1000, lista para enfrentarse a demonios o dioses, a pie o a caballo. Esta descripción revela mucho sobre la percepción de su figura. No se la recuerda como víctima ni como esposa obediente, sino como un guerrero completo, capaz de igualar y a veces superar a los hombres en el campo de batalla. Sirvió al clan Minamoto, bajo las órdenes directas de Minamoto no Yoshinaka, un líder que luchaba contra sus propios parientes en una guerra fratricida por el control de Japón. Tomoe no era una simple acompañante. Se la menciona comandando tropas, liderando cargas de caballería y enfrentándose en duelos singulares
a guerreros enemigos de renombre. Su presencia no era simbólica, sino militar y real. El episodio más famoso atribuido a ella ocurrió en la batalla de Awasu, en 1184. Según el relato, cuando el ejército de Yoshinaka estaba siendo derrotado por las fuerzas de Minamoto no Yoritomo, Tomoe se negó a huir. Montada a caballo, con su naginata, una lanza con hoja curva, buscó entre la multitud de enemigos a un guerrero digno de enfrentarse a ella. Encontró a Honda no Morishige, un samurái temido, y lo decapitó en combate singular. En otras versiones, la víctima fue Uchida Ieyoshi, a quien también derrotó en un duelo brutal. Las crónicas difieren en los detalles, pero todas coinciden en que Tomoe se mantuvo firme incluso en la derrota. Algunos relatos aseguran que Yoshinaka, su señor, le ordenó retirarse para no morir junto a él, pues temía que la vergüenza de que una mujer cayera en el campo de batalla fuera demasiado grande para su linaje. Otros dicen que ella misma eligió luchar hasta el final, aunque terminó desapareciendo de las crónicas inmediatamente después de Awasu. Su destino final sigue siendo un misterio. Algunos creen que murió en combate, otros que fue capturada y obligada a retirarse, y hay quienes sostienen que se hizo monja para expiar la sangre derramada. Más allá de los detalles inciertos, lo innegable es que Tomoe Gosen se convirtió en un icono cultural. Su figura aparece en obras teatrales del no y el kabuki, en grabados ukiyo-e, en novelas y en mangas contemporáneos. Representa un arquetipo singular, la mujer guerrera que combina belleza y ferocidad, ternura y crueldad. En una sociedad tan marcada por los roles de género como la del Japón medieval, su historia desafiaba las expectativas. Es cierto que Tomoe no fue una asesina en el sentido criminal, como Ruth Snyder o Charlotte Corday. Su campo de acción fue la guerra, y en ese contexto, la muerte no era un crimen, sino un deber. Sin embargo, su nombre aparece junto al de las mujeres asesinas más célebres, porque su capacidad de decapitar enemigos en combate singular la convirtió en ejecutora implacable, tan temida como admirada. Su legado trasciende lo militar. Para el Japón contemporáneo, Tomoe Gosen encarna la idea de que el espíritu samurái no era exclusivo de los hombres. Su ejemplo fue invocado siglos después, cuando mujeres del dominio de Aizu, durante la guerra Boshin en el siglo XIX, tomaron las armas en defensa de sus familias. Y aún hoy, su imagen inspira novelas, videojuegos y películas que reimaginan a la samurái que cabalgaba en medio del caos con el mismo arrojo que cualquier guerrero. Tomoe Gosen permanece en el límite entre historia y leyenda. Tal vez los cronistas exageraron sus hazañas. Tal vez no sepamos nunca cuál fue su verdadero final. Pero su sola mención en el Heike Monogatari basta para recordarnos que, incluso en las sociedades más rígidas, hubo mujeres que empuñaron la espada y cambiaron el curso de la historia. Hemos recorrido 10 historias que cruzan culturas, siglos y contextos, pero que tienen un hilo común. Todas son relatos de mujeres que, de una u otra manera, rompieron con el papel que la sociedad les había impuesto. Charlotte Corday, la joven que apuñaló a Marat en plena Revolución Francesa, creyendo detener la violencia, y terminó alimentándola. Wu Zetian, que desde la corte Tang eliminó rivales con la misma frialdad con la que reorganizó un imperio. Erzsébet Báthory, envuelta en leyendas de sangre y crueldad, símbolo de cómo el poder aristocrático podía volverse terror. Phoolan Devi, la reina bandida de India, que pasó de víctima a verdugo y de proscrita a diputada. Agripina, madre y asesina,
que envenenó para poner a su hijo en el trono, y murió a manos de ese mismo hijo. Vimos también a Fanny Kaplan, que casi cambió el rumbo del siglo XX con 3 disparos contra Lenin, y a Dalila, la eterna traidora bíblica, que con unas tijeras derrotó al hombre más fuerte de su tiempo. Vera Sasulish, que con un disparo político logró la absolución de un jurado y encendió la chispa de un movimiento. Ruth Snyder, que en la Nueva York de los años 20 transformó el morbo en espectáculo de masas. Y finalmente, Tomoe Gosen, la samurái legendaria que demostró que en la guerra la ferocidad no tenía género. Al ponerlas juntas, la pregunta inevitable es, ¿qué las une? No todas fueron asesinas en sentido estricto. Algunas actuaron por venganza, otras por ambición, otras por justicia o convicción política, y algunas, como Tomoe, en el contexto de la guerra. Lo que verdaderamente comparten es que desafiaron lo que se esperaba de ellas. En sociedades donde la mujer debía ser madre, esposa, obediente y silenciosa, ellas eligieron empuñar un arma, un veneno o un plan que cambió su destino, y en muchos casos, el de naciones enteras. El impacto de sus actos fue desigual. Algunas pasaron a la historia como monstruos, otras como mártires, y unas pocas como heroínas. Pero todas nos obligan a reflexionar sobre cómo la violencia femenina ha sido narrada, temida y a veces incluso mitificada. La fascinación por estas figuras dice tanto de ellas como de nosotros, de cómo entendemos el poder, la transgresión y el género a lo largo de la historia. Y aquí la dejamos abierta a ti, espectador. ¿Eran estas mujeres monstruos crueles, víctimas de un mundo que las empujó a la violencia, o agentes de cambio que rompieron con un orden injusto? La respuesta, como siempre en la historia, no es única. Pero lo que está claro es que sus nombres siguen vivos, siglos después, porque desafiaron las normas y demostraron que, cuando una mujer cruzaba la línea del poder y de la violencia, el mundo no volvía a ser el mismo.